hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos a esta segunda parte de nuestro Congreso de Intercesión. Hoy nos va a traer su palabra el pastor Cristian Petreca de la Iglesia de Junín, el pastor Ricardo Carlos de Miramar y su esposa Rita Fernández. Y hay una palabra que quiero compartir en Ezequiel 22:30, que dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. El Señor siempre está buscando intercesores en todo tiempo para frenar la maldad de este mundo, para detener las obras del enemigo y para que al clamar puedan ocurrir milagros acá en la tierra, que esos milagros se manifiesten con poder. Vamos a orar. Señor, nos humillamos delante de tu presencia, en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que tú abras nuestros ojos espirituales para comprender hoy tu palabra, el mensaje que tú has preparado. Señor, en tu palabra dice: te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Señor, queremos que tu voluntad se haga en esta tierra, que tus planes se cumplan y que el propósito de salvación alcance a todos y que nadie se pierda. Señor, usa nuestras vidas a través de la intercesión en estos tiempos tan difíciles. Revélanos tus misterios. En el nombre de Jesús estamos en tus manos. Úsanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Vamos a alabar al Señor todos juntos. ¿Cantas con nosotros esta alabanza? Una vertiente de alabanza brota de mi corazón y llega hasta el trono de mi Dios. Es alegría, es canto, es danza, va en crecimiento y avanza, no te detengas, ven, vamos a alabar al Señor, porque Él es digno de recibir toda la gloria, porque Él es digno de recibir todo el honor, porque Él es digno de recibir todo el fruto de nuestro amor. Jesucristo es mi Señor. Una vertiente de alabanza brota de mi corazón y llega hasta el trono de mi Dios. Es alegría, es canto, es danza, va en crecimiento y avanza, no te detengas, ven, vamos a alabar al Señor, porque Él es digno de recibir toda la gloria, porque Él es digno de recibir todo el honor, porque Él es digno de recibir todo el fruto de nuestro amor. Jesucristo es mi Señor, porque Él es digno de recibir toda la gloria, porque Él es digno de recibir todo el honor, porque Él es digno de recibir todo el fruto de nuestro amor. Jesucristo es mi Señor, porque Él es digno de recibir toda la gloria, porque Él es digno de recibir todo honor, porque Él es digno de recibir todo el fruto de nuestro amor. Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi Señor.
Muy buenas tardes o buenas noches, no sé a qué horario estarán mirando este video y bueno, quiero decirles que para mí es un honor poder participar de este nuevo congreso o capacitación o encuentro de intercesión. Es una alegría como institución que podamos poner a la oración en el lugar que le corresponde, la oración intercesora sobre todo, y quiero felicitar a cada uno de los intercesores, intercesoras que están dedicando tiempo a esta tarea tan importante, invisible a los ojos de muchos, pero tan importante. Este año el lema es oración en tiempos difíciles y quiero compartirles algunas cosas. Hay tanto para decir sobre la oración, tanto para decir sobre la intercesión, pero hoy queremos algunas cositas mencionar. Una de las oraciones más importantes que vemos, que Jesús mismo nos enseñó, es el Padre Nuestro, donde nos enseña en principio a reconocer a Dios, pedir por nuestras necesidades, enfocarnos en nuestras propias circunstancias, pero termina diciendo, líbranos del mal, de una manera plural, líbranos. También dice, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Es decir, esta oración tiene dos momentos intercesores. Uno de ellos tiene que ver con hacer la voluntad de Dios, con involucrar o extender el reino, con lograr que más y más y más y más personas comiencen a entender que Dios es el Señor y se involucren en hacer su voluntad. Y la segunda oración intercesora tiene que ver con la de ser libres del mal. Es decir, la oración intercesora tiene mucho para aportar en la guerra espiritual, en orar, interceder, intermediar, porque en definitiva eso es la intercesión, ponerse en el medio, para que también otras personas sean libradas del mal. Por supuesto, nosotros también, porque somos parte, pero líbranos del mal. No solo intercedo por mí, sino intercedo por mis hermanos, intercedo por mi familia, intercedo por los amigos que tengo en la congregación, intercedo por mi barrio, intercedo por cada lugar donde Dios me da influencia. Y eso está conectado con la primera parte de la oración, venga tu reino, venga tu reino. El reino de los cielos viene y se establece en el lugar donde los hijos de Dios, la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, puede caminar, establecerse, andar. Por lo tanto, en el lugar donde se va estableciendo el reino de Dios, la gente va siendo librada del mal. Y la intercesión tiene que estar orientada hacia ese lugar. Conocemos otra de las oraciones súper conocidas, que es la oración de Daniel. La oración de Daniel movilizó que hasta un propio ángel, el ángel Gabriel posiblemente, descendiera a dar la respuesta en forma personal a Daniel. Pero no solo eso, algo que a mí me llama mucho la atención. Vino a dar explicaciones, como el cadete que llega tarde, se le enfría la pizza, llega fría, dice, perdón, lo que pasa es que se me rompió la moto. Bueno, el ángel Gabriel dice, mirá, disculpá, la oración salió enseguida cuando oraste, pero tuvimos que luchar ahí con el príncipe de Persia, tuvo que venir Miguel a ayudarme. O sea, básicamente, yo no sé a ustedes, pero a mí nunca vino un ángel a darme explicaciones, tal vez porque mi oración no sea tan poderosa. No sé qué te pasó a vos en tu circunstancia, pero quiero decir, ya solo ese hecho a mí me hace que esta oración de Daniel tiene algo muy poderoso. Y yo no quiero leerte todos los textos en Daniel capítulo 9, te recomiendo que lo leas, Daniel capítulo 9, pero en esa oración que hace Daniel, en principio él comienza a hacerse cargo de las circunstancias que está pasando. Mira, primera cosa, Daniel es motivado por la palabra de Dios. Y él dice, tu palabra dice, quiero revelación para entender tus tiempos. Así que la primera característica que vemos es que la oración intercesora debe estar basada en la palabra de Dios. No oro en lo que a mí se me ocurre, por lo que a mí se me antoja, sino por aquellas cosas que son la voluntad de Dios. Por eso es una oración intercesora, si no sería una manifestación de
expresión de deseo, una manifestación de lo que a mí me gustaría. Pero la oración intercesora se trata de meterse entre algo o alguien y Dios. Y para esto yo necesito entender qué dice la palabra. Daniel, en primer lugar, tenía estas cuestiones bien claras. Segundo, él comienza a reconocer sus propios pecados. Qué interesante que no puede haber oración intercesora si no soy capaz de, primero, hacerme cargo de mis pecados. Yo no puedo orar por otros si antes yo no estoy a cuenta con Dios. Yo necesito ponerme a cuenta. Y Daniel comienza a interceder y se hace cargo de sus pecados. Le dice, hemos sido malos, hemos sido crueles, hemos sido idólatras, no hemos prestado atención, no hemos escuchado a los profetas. Pero también él comienza a orar por el pueblo y habla a favor del pueblo, por la terquedad que el pueblo tenía, por la desobediencia, por la crueldad que manifestó, por la incredulidad, por la apatía, por la desatención a la palabra de Dios. Entonces, fíjense qué interesante. Daniel comienza él mismo diciendo, Señor, perdona mis pecados, para luego interceder y perdona los pecados de mi gente, los pecados de mi pueblo, los pecados de mis antepasados y los pecados de los que viven conmigo, los pecados de aquella gente que incluso no conozco, pero que habiendo tenido la opción de hacer tu voluntad, no la hizo. Y luego, él, luego de pararse en la brecha, hace una petición muy interesante. Pide a Dios que aplaque su ira. Dice, tenés razón para estar enojado. En una versión más moderna, él dice, mirá, no te puedo pedir que no te enojes, porque la verdad que todo lo que hicimos es para que te enojes. Pero te pedimos que, por favor, aplaques tu ira, que calmes tu enojo, que apartes esa mirada dura de nosotros. Y entonces, luego de hacer esta oración, qué interesante oración. Señor, no te pido que no te enojes conmigo, porque lo que hice te hace enojar. No te pido que no te enojes con mi pueblo, porque este pueblo hace cosas que te enojan y es normal que te enojen. Entonces, pero Señor, dice Daniel, clamo a tu misericordia, no por mí, por tu misericordia, por tu bondad, porque lo hiciste antes. Yo recuerdo cuando lo hiciste con Egipto y él comienza a enumerar, y dice, ¿acaso no eres tú el Dios del poder? Y comienza a enumerar las misericordias de Dios, las oportunidades que Dios le dio. Entonces comienza a decir, yo sé que sos un Dios de misericordia, sé que sos un Dios bueno, sé que es un Dios que se arrepiente de cuando pensó hacer el mal. Por eso te pido que te arrepientes, no por nosotros. Porque algunos dicen, bueno, Señor, perdóname, voy a cambiar, Señor, me arrepiento, yo voy a hacer las cosas bien. Y basamos el perdón de Dios en nuestras propias acciones. Quiero decirte que normalmente la experiencia marca que volvemos a fracasar. En este caso, el intercesor debe entender que lo que está clamando es que la misericordia, el favor, la bondad, la capacidad de Dios para ser bueno, generoso, esa sea la base sobre la cual Dios perdone nuestros pecados y cambie la situación en la que vivimos. Y luego de pedir misericordia a favor de Él y a favor de todos, basado en el carácter de Dios, Él dice que todo esto es para que Dios se glorifique, para que la gloria de Dios se manifieste. Y fíjate si la oración no fue efectiva, como te decía, que hasta el propio ángel vino a dar explicaciones de por qué se demoró 3 semanitas en responder. Podemos tener la oración de Josafat a mano también. Esa oración de Josafat nos realmente vuela la cabeza. En 2 Crónicas 26, él empieza a decir, nuestros antepasados todos se han equivocado, ellos se han apartado de Dios, y después empieza a decir, pero eres tú, Señor, tú eres el que sabe, ya lo hiciste antes, ¿acaso no has sido tú el creador del cielo? ¿Acaso no has sido tú el que dispones todas las cosas? Tú eres bueno. Comienza a basarse en la bondad de Dios, y luego de basar la oración en la bondad de Dios, él empieza a decir
ahora Señor, no sabemos qué hacer. Qué oración interesante. Ahora Señor, reconocemos tu poder, reconocemos la circunstancia, la situación es muy difícil. Recuerden que Josafat, 5 naciones se habían puesto de acuerdo para venir a enfrentarlo y tenían ejércitos poderosísimos, por lo tanto el rey de Israel recurrió a Josafat y a algún otro rey para que juntos entre los tres puedan más o menos ver si podían enfrentar esta situación tan difícil. Pero la situación era difícil, pero Josafat comienza además de arrepentirse, además de recordar el poder de Dios, a reconocer, no sabemos qué hacer. Y esta oración termina diciendo, no sabemos qué hacer, pero hemos puesto toda nuestra confianza en ti. Vos sí sabés qué hacer, Señor. No sé qué hacer, pero he puesto toda mi confianza en ti. Así que estas oraciones que quería mencionarles, ni hablar de la oración de Isaías a favor de Ezequías, que puso el mundo a girar al revés, cambió el sentido de la rotación de la tierra, solamente para que Ezequías se quede tranquilo de que Dios había escuchado su oración. Y te recomiendo que también escuches la oración de Josué, aquel día maravilloso en el que Dios detuvo la tierra y el sol no se movió más, y ese fue un día larguísimo hasta que Josué no tuvo victoria, el sol no avanzó, o mejor dicho, la tierra no volvió a girar. Qué interesante, qué tipos de oraciones hacen esas personas que provocan tal respuesta de Dios. Yo no sé vos como intercesor, pero yo como cristiano y como pastor quisiera algún día hacer una oración que sea tan poderosa y tan oportuna que Dios pare la tierra, o que la haga girar para el otro lado, o que haga que los enemigos se peleen entre ellos, o que abra un mar, haga caer fuego del cielo, o tantas otras oraciones poderosas. Pero quiero pararme en esto que te acabo de mencionar. Así que te invito a que podamos orar ahora y en el nombre de Jesús podamos declarar lo que la palabra de Dios nos dice. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, reconocemos nosotros como argentinos, hijos tuyos, Señor, que todo lo que nos está pasando es culpa nuestra. Estamos viviendo tiempos difíciles, Señor. El mundo a través de una pandemia, Señor, y reconocemos que hemos pecado, nos hemos equivocado y esta ha sido nuestra culpa, nuestra responsabilidad. Reconocemos, Señor, que como argentinos estamos pasando un montón de crisis producto de nuestra torpeza, producto de nuestra inconsciencia, producto de no obedecer tu palabra, producto de habernos apartado detrás de idolatrías, de personalismos, de secularismos, de un montón de cuestiones, Señor, que nada tienen que ver con tu voluntad. Padre, reconocemos en este tiempo que somos pecadores, que hemos fallado. Nosotros, Señor, como cristianos, no hemos estado a veces a la altura, no hemos hablado lo suficiente, no hemos sido lo suficientemente claros o vehementes o apasionados en compartir el Evangelio, en esta buena noticia. Señor, hemos fallado y te pedimos perdón. Nuestro país ha fallado y te pedimos perdón. Hemos tomado decisiones equivocadas, oh Dios. Ahora pedimos que nos perdones. No, Señor, basado en nuestras personas. No, tenés razón, oh Dios, de estar enojado con nosotros. Tenés razón de apartar tu mirada y dejarnos solos a la deriva. Tenés toda la razón, oh Dios, de no mirarnos con agrado porque hemos hecho lo que te ofende. Señor, ahora nosotros, como intercesores, como personas, hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que te amamos y que reconocemos tu señorío sobre nuestras vidas, nos ponemos en la brecha, intercedemos, clamamos, venga tu reino a nuestro país, venga tu reino a nuestra ciudad, venga tu reino a nuestra casa, que se haga en mi casa tu voluntad como se hace en los cielos, que se haga en mi trabajo, Dios, tu voluntad como se hace en los cielos, que se haga en mi barrio, que mis vecinos puedan comprender tu voluntad y hacerla, así como tus ángeles en los cielos comprenden tu voluntad
y la ejecutan. Señor, clamamos ahora, nos metemos en la brecha, clamamos por liberación. Toda fuerza de Satanás que oprime a las personas para que no hagan lo que tienen que hacer, lo que tú esperas que hagan, Señor, se caen en el nombre de Jesús. Declaramos libertad sobre la iglesia, libertad sobre la iglesia, libertad sobre la iglesia, para que puedan establecer el reino de los cielos y hacer la voluntad de Dios. El apóstol Pablo decía que hay una ley en nuestra carne que se opone todo el tiempo a la ley del Espíritu. Ahora, en el nombre de Jesús, intercedemos, nos metemos en el medio de tantos cristianos que están luchando contra esta ley de la carne, que no les permite hacer tu voluntad, sino que todo el tiempo están haciendo lo que te ofende. Padre, en el nombre de Jesús, intercedemos, pedimos para que tú los libres del mal, para que tú los libres del peso, del dominio de esta carnalidad, del dominio de esta ley, en el nombre de Jesús, y tu Espíritu Santo tome control de las vidas, liberándolos, estableciendo tu reino. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que todo lo que estamos viviendo, Señor, puede cambiar, porque tú ya lo hiciste, porque tú eres el Dios del poder, el Dios de los milagros, el Dios de la transformación, el Dios de la misericordia. Y aunque no merecemos nada, Señor, te conocemos y conocemos tu misericordia. Por eso, basados en tu misericordia es que te pedimos que tengas compasión. Basados en tu generosidad es que te pedimos que seas generoso con nosotros, con la iglesia cristiana bíblica, y abra, Señor, la ventana de los cielos sobre nosotros, bendiciendo a cada pastor con revelación del cielo, bendiciendo a cada pastora con revelación, a cada equipo pastoral con autoridad de los cielos, a cada presbítero, a cada presbítera, a cada hermano que trabaja, que sirve en tu reino, Señor. Cualquiera sea la forma en que te sirve. Señor, que tu gloria esté sobre ellos. Activa tu gloria, activa tu poder, activa, Señor, los dones que han sido dados a la iglesia cristiana bíblica para que poderosamente podamos establecer tu reino. No lo merecemos, oh Dios, pero clamamos basados en tu poder, basados en tu misericordia, basados en tu bondad y, Señor, en tu propósito, porque tú así lo dispusiste. Tú, Señor, nos salvaste por amor, tú nos transformaste en tu iglesia, tú nos enviaste, tú nos diste tu espíritu, tú nos diste los dones. Ahora pedimos, oh Dios, que sigas trabajando en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, nos levantamos ahora contra toda hipocresía. Señor, perdónanos, porque hemos sido hipócritas en muchas ocasiones, como argentinos y como cristianos. Pero ahora, Señor, nos levantamos contra toda hipocresía y declaramos que tu verdad gobierne sobre nuestra nación, gobierne sobre nuestras familias, gobierne en cada una de nuestras iglesias, para gloria de tu nombre. Señor, tiempos difíciles estamos viviendo y como Josafat debemos reconocer que no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer cuando las finanzas no alcanzan. No sabemos qué hacer cuando los hermanos no se congregan. No sabemos qué hacer cuando hay una enfermedad y los médicos dicen no hay más para hacer. No sabemos qué hacer en tantas circunstancias. Pero venimos a ti, Señor, aunque no sabemos qué hacer en tantas ocasiones. Seguimos poniendo toda nuestra esperanza en ti. Toda nuestra esperanza está en ti, oh Dios. Por eso, Señor, venimos a decirte que hemos depositado nuestra confianza, nuestro corazón, nuestra fe, nuestro futuro en tus manos, sabiendo que tú, oh Dios, tienes el poder para obrar milagrosamente. Tú eres el que puedes cambiar estos tiempos difíciles en tiempos de gloria. En el nombre de Jesús lo creemos. Creí, dice el salmista, por lo cual hablé. Y yo también creo, por lo cual oro junto a mis hermanos. Y espero, Señor, que pronto tú nos sorprendas una vez más con tu misericordia, obrando a nuestro favor. Que el Señor te bendiga y no dejes de clamar, no dejes de orar, hasta que un ángel venga y te hable, hasta que la tierra se detenga o gire para el otro lado.
hasta que todos tus enemigos se maten entre sí, o se abran los mares, o se detengan las tormentas. No sé lo que Dios puede hacer, pero no dejes de orar. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga. Gracias, hermanos, por permitirme compartir con ustedes este momento. Quiero contarles una experiencia muy simple. El otro día, como todos hacemos a la mañana, me presenté delante de Dios, le dije, Señor, háblame. Abrí la Biblia y leí cuando Jesús tuvo el encuentro con Natanael, que él dudaba realmente cuando le dijeron que habían encontrado al Mesías. Pero cuando Jesús le revela y le muestra que ya lo había conocido cuando estaba debajo de la higuera, ahí Natanael dijo, no, yo sé que debajo de la higuera seguramente él estaría clamando a Dios y seguramente estaría leyendo, y él se dio cuenta de que Jesús le estaba hablando al corazón. Así que Jesús le dijo, ahora estás creciendo porque te dije que te vi debajo de la higuera. Pero mirá, y si yo te diría, si vos supieses, en otras palabras, todo lo que te va a pasar, mirá, vas a ver ángeles descender y ángeles subir en mi persona, y vas a ver cómo los cielos se van a abrir. Y eso fue lo que sucedió con Natanael. Natanael pudo experimentar, ver muertos resucitar, pudo ver gente cómo venía a los pies de Jesús, cómo se multiplicó. Bueno, tantos milagros habrá vivido que no tenía la menor idea. En otras palabras, muchas veces nosotros no sabemos todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y sabemos que Dios tiene cosas buenas para nosotros. Entonces le pregunté al Señor y le dije, ¿y qué tenés para mi vida? Háblame del futuro, Señor. Y me animé a abrir la Biblia, a ver qué me decía el Señor. Y leí en esa parte, justo cuando puse mis ojos al azar, y decía así, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Y ya está la parábola donde Jesús le dice, si ustedes son padres malos y les saben dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos les va a dar buenas cosas a aquellos que le pidan? En otras palabras, el Señor me estaba diciendo, si querés que yo obre en tu vida, tenés que pedir, tenés que clamar, tenés que golpear la puerta, y yo voy a hacer lo que me pidas. Yo quiero bendecirte, pero también yo me sujeto a tu libre albedrío, a lo que vos desees, a lo que vos creas, a lo que vos pidas. Así que entiendo perfectamente que la oración y la intercesión es una necesidad, es un arma importantísima. Y bueno, como pastores tenemos que darle el lugar en la iglesia que corresponde. Vemos, cuando hablamos de intercesor, bueno, vemos a Jesús, es el mejor ejemplo. Él comenzó su ministerio ahí en el monte de la tentación, cuando peleó contra el diablo y venció. Él necesitaba tener revelación de todo lo que comenzaba. La Biblia nos dice que Jesús, de muy de mañana, Él intercedía al punto que los discípulos le dijeron, enséñanos a hacer lo que vos hacés, enséñanos a orar. Veían el poder del Padre sobre el Hijo cuando Jesús bajaba de ese monte después de estar orando horas, y a veces sabemos que desde muy temprano Él clamaba permanentemente. Él mismo dijo, yo no hago otra cosa sino aquello que oí del Padre. La intercesión en Jesús es el perfecto ejemplo. Aun cuando Él termina su ministerio, termina intercediendo. Vemos cómo en Getsemaní, mientras los discípulos dormían, Él se puso a interceder y grandes gotas de sangre caían al piso de el clamor, la intercesión que tenía Jesús. Así que el mejor ejemplo de intercesión es Jesús. Nosotros tenemos que ser igual a Jesús, tenemos que parecernos no solamente en lo que decimos, sino en lo que hacemos. Cuando estuvimos ahí en Israel en el 2017, Dios nos permitió fuimos a visitar Jericó. Cuando uno va a Jericó, puede ver las murallas de Jericó, y los arqueólogos descubrieron que sí, evidentemente están ahí, se pueden ver las piedras y
se pueden ver como algo se derrumbó, algo se cayó. Cuando excavaron, están todos los cimientos de Jericó todavía hasta el día de hoy. Pero lo interesante es que cuando uno está ahí mirando dónde estuvo ese gran muro que cayó por el milagro, por la fe de los judíos, uno puede levantar los ojos y ahí nomás podés ver el monte de la tentación. Así que Jesús estaba ahí en el monte de la tentación y estaba mirando ahí Jericó. Y seguramente en esos 40 días recordaría cómo ahí Josué estuvo peleando espiritualmente y físicamente. Y quiero hablarte de eso. Quiero hablarte de los 7 pasos para la victoria. Bueno, yo le puse ese título. O 7 consejos para poder tener una oración eficaz. Ser un intercesor eficaz. El primero podemos decir lo que tuvieron que hacer los israelitas antes de ir a dar vueltas sobre Jericó. Ellos tuvieron que santificarse. Dios le dice, santifica al pueblo. Es más, le dijo, tienen que circuncidar. Y luego les dijo, vayan los sacerdotes, lleven el arca y pongan sus pies en el Jordán. Cuando pongan sus pies en el Jordán se va a abrir. ¿Y de qué nos habla todo eso? Bueno, yo creo que nos habla de, si queremos ser intercesores, tenemos que tener un compromiso. Lo primero que tenemos que tener en nuestro corazón es un compromiso. Cuando hablo de compromiso, hablo de tener una vida en santidad. Hablo de un compromiso, no solamente el agua hasta los tobillos, no. Tenemos que seguir avanzando en nuestro compromiso. Tenemos que seguir como en Ezequiel cuando le dijo, sigue avanzando, y el agua ya le llegaba a las rodillas, luego los lomos, y luego tuvo que nadar. Hay un compromiso en la vida cristiana que va siendo paulatinamente más profundo. Ese compromiso tiene que estar en cada uno de nosotros. Nosotros como guerreros, como hombres y mujeres de oración que están al frente, tenemos que tener un compromiso. Todo soldado está dispuesto a tener un 100% de compromiso. Así que cuando vemos el ejemplo de cómo tomaron Jericó, podríamos sacar algunas enseñanzas. Por ejemplo, el compromiso. Lo segundo que veo es que ellos tuvieron que aprender a ser dependientes. No independientes, sino dependientes. En otras palabras, ellos tuvieron que escucharlo a Dios y tuvieron que hacer lo que Dios les decía, no como a ellos les parecía, sino que tuvieron que tener revelación. Tuvieron que llevar el arca adelante, y ustedes fíjense que adelante del arca iban los soldados, iban los guerreros, luego iban 7 sacerdotes tocando trompeta, luego el arca y luego el resto del pueblo. Y cuando yo veo esta imagen, veo a los intercesores. Veo a los intercesores que van adelante. Nosotros en la iglesia tenemos ya hace muchos años, una vez por mes, los intercesores oran 24 horas. Sí, se ponen a orar desde el sábado a las 4 de la tarde, 3 de la tarde, hasta el domingo. Van a un cuarto especial. En la época de pandemia lo hicimos en nuestros hogares. Ahora hemos vuelto en un salón. 3, 4, 5, 6, están 2 horas intercediendo, orando en lenguas por peticiones en una mesa, luego ellos se van y entran otros tantos y así cubrimos las 24 horas. Luego en el culto, cuando yo voy a predicar o cuando los músicos empiezan a cantar, está asegurada la presencia de Dios, porque ellos fueron adelante. Ellos estuvieron adelante y esto es fundamental para una iglesia. Una iglesia que no tiene intercesores, no tiene soldados adelante. Nosotros tenemos que poner los soldados adelante. Luego viene la presencia, luego viene la gloria de Dios, luego viene la alabanza y decimos, qué hermosa presencia. Tiene que haber un sacrificio de oración antes. Esto tiene que ser una costumbre, tiene que ser un principio. Los intercesores tienen que ser los que van adelante
en la iglesia. ¿Para qué? Para que esté la presencia, para que haya dirección, para que haya cobertura. Los intercesores son personas magníficas, preciosas, hermosas. Yo estoy contento, los honro y le pido a Dios que me añada intercesores. Pero los intercesores, aunque todos tenemos que ser intercesores, son personas que tienen que cubrir algunos requisitos. Uno de ellos es que tienen que comprometerse. Tienen que ser personas que dependen del Espíritu Santo. No podemos ir a orar por algo. Sí, podemos orar y tenemos peticiones, pero yo sé que cuando entramos en la atmósfera de la presencia de Dios, tenemos que depender de lo que Dios quiere y por lo que Dios quiere que oremos. Y depender como Él. Hay como un río que nos va llevando. Ya no podemos nosotros tener gobierno. Eso es precioso, es hermoso. Cuando alguien empieza a orar, al principio le cuesta, es como cuando uno entra al mar, pero una vez que entraste, ya no querés salir de ese momento tan precioso. Los intercesores tienen que ser dependientes del Espíritu Santo y la iglesia tiene que depender, no de los intercesores, por supuesto, sino de la intercesión, de saber que si no hay oración, puede haber una hermosa palabra, pero quizás la gente está dormida espiritualmente. Los intercesores son los que abren los oídos de la gente para que la palabra de Dios, más allá de la capacidad de aquel que está predicando, pueda entrar en los corazones. Y vemos cómo es efectiva la intercesión. Lo vemos después, vemos en el culto. Así nosotros vemos o ponemos el ejemplo, ¿no? Yo pongo el ejemplo de cómo los judíos dieron 7 vueltas y lo hicieron de una forma especial. Por ejemplo, tocaban las trompetas y nos habla de la adoración, nos habla de la alabanza y nos habla también de que cuando están los intercesores no es una oración, tiene que haber unción. El intercesor tiene que entrar en la presencia y en la presencia hay poder y el intercesor tiene que estar lleno de la presencia de Dios. Y si no está lleno, tiene que orar hasta llenarse, porque si no, no hay poder. Y si no hay poder, no hay resultado. Pero el intercesor tiene que entender estos principios. Ellos iban tocando la trompeta. Bueno, tomemos eso para recordar. Tenemos que orar, tenemos que alabar, tenemos que recibir el poder de Dios para que nuestra intercesión sea efectiva. ¿Qué otra enseñanza podemos ver de los hebreos cuando tomaron Jericó, que es un ejemplo de intercesión, porque se cayeron los muros después de que estuvieron permanentemente orando, clamando, tocando las trompetas? Vemos que ellos, aunque al principio no pasaba nada, ellos perseveraron en fe. Podremos decir que la cuarta vuelta le podemos poner un nombre. La primera vuelta podemos ponerle compromiso, la segunda vuelta podemos ponerle dependencia, la tercera vuelta que dieron los judíos podemos ponerle la adoración, el poder de Dios. La cuarta vuelta podemos poner un título. Este es el título, fe. Sí, Hebreos nos dice que los judíos ganaron la victoria porque por la fe cayeron los muros. ¿Qué significa la fe? Bueno, podríamos hablar, ustedes han predicado mucho de la fe, pero quiero decirles que la oración a veces tarda el resultado en venir, pero nosotros tenemos que permanecer en fe, sin dudar nada. Es como un grano de mostaza, pero ese grano tiene que crecer. Y ellos estuvieron 7 días. 7 significa los días que sea necesario, orando, y llega un momento, en un momento hay un rompimiento. Podríamos decir entonces que la quinta vuelta es esto, rompimiento. ¿Qué significa rompimiento? Bueno, tenemos que aprender a cuándo tenemos que parar de orar. ¿Cuándo ellos pararon de orar? Cuando vieron que los muros se cayeron. ¿Cuándo vos y yo tenemos que parar de orar por alguien o por nosotros mismos o por el ministerio? Cuando hace un rompimiento. Y cuando hablamos de rompimiento, nos damos cuenta porque hay una paz en nuestro corazón y decimos, ya está. No lo veo, pero ya lo siento.
tengo una paz, ya está, ya llegó, decimos, la oración al cielo y ya me contestó. ¿Cómo te contesta Dios? Muchas veces Dios nos contesta con una paz. Esa paz que dice, no te preocupes, estuve orando y oré, y en un momento Dios me habló, Dios me dio paz. Hay un rompimiento. ¿Cuánto necesitamos que haya un rompimiento en este tiempo, después de tanta pandemia, para que se rompa todo espíritu de sueño, de tibieza en la iglesia, para que se muevan los cimientos y podamos experimentar de nuevo esa unción que en muchos se han dormido? Las vírgenes, muchas se les ha terminado el aceite, pero por eso más que nunca tenemos que orar para que haya un rompimiento y que se despierte el pueblo. Podemos decir otra vuelta más, la número 6. Y cuando decimos la número 6 podemos poner un título, podemos ponerle unidad. Sí, vemos que ellos estaban totalmente unidos. De una forma iban caminando, todos tenían que estar. Aún las 2 tribus que se querían quedar del otro lado tuvieron que estar. La unidad nos da autoridad. Ya lo sabemos, por supuesto, pero es importante que sepamos esto. Necesitaban ellos un líder. Tenía que haber un Josué, pero Josué necesitaba un equipo. Nosotros tenemos que tener esta mentalidad. Tantos aquellos que estamos al frente como aquellos que están ayudando en la iglesia, somos un equipo. El equipo hace que en vez de corran 1000, vamos a poder vencer a 10.000. Y esto es lo que está sucediendo ahora en la Iglesia Cristiana Bíblica. Se están armando equipos de oración. Esto es fundamental, ¿eh? Nosotros tenemos que ahora ponernos de acuerdo y saber por qué vamos a orar. Y el equipo, la unidad, hace que se mueva el mundo espiritual porque tenemos autoridad. Como alguien dijo, la oración del justo puede mucho, pero la oración de muchos justos puede mucho más. La última vuelta, y ya termino, 7 vueltas. La última vuelta podríamos ponerle este título, Guerra Espiritual. Claro, Jesús estuvo en guerra y ellos luego que cayeron tuvieron que entrar literalmente en guerra. Y tenemos que saber esto, todo aquel que entra en la intercesión, que entramos a orar o por nosotros o por el ministerio o por un milagro o por una persona que está necesitando, también vamos a tener batallas espirituales. ¿Y qué va a pasar en la guerra? Mirá, si vos estás con las armas correctas y con las vestiduras de un soldado, estoy hablando de la santidad, estoy hablando del compromiso, estoy hablando de que seas alguien perseverante, que seas un hombre que te dejes guiar por Dios, que seas una mujer, un hombre que se muevan en fe, entonces esa autoridad que te da las vestiduras del cristiano te van a dar la victoria. Una de las cosas que atacó el diablo a Jesús fue en su identidad, pero Jesús le dijo, yo soy hijo de Dios. Vos sos una hija de Dios y que tu accionar diario, tu vida de santidad, tu vida de obediencia, no ponga en duda en tu conciencia que vos sos una hija de Dios, que vos sos un hijo de Dios. Cuando estamos bien vestidos, cuando estamos ubicados en el lugar que tenemos que estar, donde Dios nos llamó y de la forma que a Dios le agrada, nosotros tenemos una autoridad. Y esa autoridad hace que nosotros podamos, cuando oramos, romper batallas, cadenas y hacer todo lo que tenemos que hacer en el mundo espiritual. Bueno, mira, podría extenderme un poco más, pero quiero terminar con una oración. Quiero decirte, a vos que te gusta orar, por eso estás mirando este video, a vos que sabés que sos un intercesor, y si no lo sos, es hermoso ser un intercesor. Te animo a que te entres en el mar y empieces a conocer las profundidades de la oración, te pongas a orar en lenguas, hagas como Jesús dijo, metete en el cuarto y Dios te va a traer recompensas. Quiero orar por tu vida. Quizás ahí donde estás ahora, puedes unirte a este video y orar juntos. Padre, yo te pido que tú bendigas y le des una doble porción, una unción especial a aquellos que son hombres y mujeres que están ahora orando y están deseando entrar en esta profundidad
de la oración. Padre, tráenos revelación. Queremos ir detrás tuyo, Señor. Queremos hacer tu voluntad. Padre, trae un rompimiento en la iglesia y levanta obreros y levanta intercesores para que podamos hacer tu obra aquí en la tierra. Señor, yo te doy gracias por esta oportunidad y bendigo a aquellos que están orando. Señor, trae un rompimiento en la iglesia cristiana bíblica para que se levanten hombres y mujeres de intercesión y que muchas almas se puedan acercar al amor de Cristo Jesús. Hermanos, que Dios los bendiga. Gracias por escucharme. Nos vemos. Señor, te adoramos, bendecimos tu nombre. Queremos levantar, Señor, en este día un altar de adoración, Señor, para ti. Gracias, Señor. Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, Señor. Recibe toda la honra. Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús,
qué privilegio poder compartir con ustedes. Qué hermoso es poder estar todos unidos de esta forma. Y bueno, como se está hablando, la intercesión en tiempos difíciles. Yo lo que veo no solamente que fue por esta pandemia que estamos viviendo, que pasamos por momentos difíciles. Los momentos difíciles siempre estuvieron, pero como que se sintió más ahora, en este tiempo que estuvimos encerrados, que estuvimos sin congregarnos. Muchos lugares ahora recién comienzan a congregarse, igual estaban conectados con sus iglesias, pero no era lo mismo. En este tiempo escuché muchas necesidades, mucha gente que tuvo mucho miedo del COVID, muchos padecieron el COVID, muchos partieron por este tema, por el COVID, otros estuvieron internados, muchos también perdieron seres queridos, no los pudieron despedir y eso los angustió, eso también los hizo que estuvieran enojados, porque muchos se enojaron por no poder despedir a sus seres queridos. Muchas personas se quedaron sin trabajo, hubo mucha necesidad material, gente que no tenía para alimentar a sus hijos. La verdad, este año y medio hemos visto como iglesia, creo que todas las iglesias hemos visto muchas necesidades, muchas cosas que han vivido los hermanos y han pasado momentos muy difíciles en sus vidas. También iglesias que lamentablemente tuvieron que cerrar sus puertas, sus templos, porque no podían sostener un alquiler. Se siguen reuniendo en hogares, pero tuvieron que cerrar las puertas. También eso hizo que muchos hermanos estén tristes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, los intercesores, viendo todo esto que está pasando afuera, en personas que son cristianas y en personas que no son cristianas? Tenemos que interceder. Y yo veía en dos personas de la Biblia, Pedro y Pablo. Ellos fueron llamados por Dios y Dios los amó, porque Dios mira nuestro corazón. Y como nos llamó a nosotros en algún momento, hombres y mujeres comunes, nos amó y nos preparó para que pudiéramos estar intercediendo. Pero yo lo que quería hablar de Pedro y de Pablo es cuando los fueron encarcelados. Podemos ver en Hechos 12 que ahí habla de cuando Pedro fue encarcelado. Después que mataron a Jacobo, Herodes aprovechó toda esa situación y lo encarceló. Le puso personas que lo estén custodiando y lo encerró. Y estaban atadas sus manos con cadenas. ¿Y qué pasó? Algo sobrenatural pasó. Pero ¿por qué pasó eso sobrenatural? Quiero que si pueden leer, o se los leo yo, en Hechos 12, el versículo 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, lo estaban vigilando, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. ¿Qué hacía la iglesia? Clamaba, intercedía, oraba por la libertad de Pedro. Pero dice sin cesar, no es que se cansaban, no era que llegaba a la madrugada y decían, no, ya estamos cansados, no vamos a orar más. No, ellos oraban. Y era tan fuerte esa oración que traspasó esas paredes. Y hubo un milagro. Lo pueden ver en el capítulo 12 que sigue, que se presentó un ángel mientras dormía Pedro y lo tocó. Se despertó, no entendía nada Pedro. Y ahí se rompieron esas cadenas que tenía en sus manos. ¿Y por qué fue eso? Fue por el poder de Dios. ¿Pero por qué Dios hizo eso? Porque escuchó a su iglesia clamar, escuchó a su iglesia interceder, escuchó a su iglesia llorar por Pedro, escuchó a su iglesia postrada clamando por la liberación de Pedro. Y muchas veces nosotros conocemos a muchas personas que están internadas en terapia intensiva, están internadas en una sala común, con diferentes enfermedades, padeciendo mucho dolor. Conocemos personas que aún están presas en algún penal. Conocemos personas
que sus matrimonios están destruidos, sus hijos están sufriendo y un montón de cosas difíciles que están viviendo las personas. Y no podemos llegar a ellos, porque a veces no te escuchan tampoco. Saben que Dios puede obrar en sus vidas, pero no te escuchan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como intercesores? Ponernos como esta iglesia, a clamar, a interceder, para que algo suceda en esas vidas, para que también aparezcan ángeles y los liberen a estas personas de esa prisión que están viviendo. Yo en este tiempo me han pedido mucha oración por muchas personas que están en terapia intensiva, bebés, personas grandes, no por el COVID, sino por otras enfermedades. Y uno no lo puede ir a visitar, porque no te permiten. Pero yo me tomo de esta palabra. Como iglesia intercedo para que Dios mande ángeles y haga algo, los libere de esa enfermedad. Por eso tenemos que interceder para que muchas personas que conocen al Señor y muchos que no conocen al Señor o que lo han escuchado, pero ahora no están en el camino, puedan ser libres de la prisión que están viviendo. Hay muchas personas que están viviendo en una prisión de angustia, de dolor. Hay muchas personas que están encadenadas hace tiempo por odio, por rencor, por falta de perdón, enojo. Hay mucha gente enojada, amargada. Y nosotros, intercesores, tenemos esa llave de ese candado para que esas cadenas se caigan, para que esas cadenas se rompan, para que ya ni un yugo esté esclavizando a nadie. Pero nosotros tenemos que ponernos a interceder. Nosotros tenemos que clamar sin cesar. Muchas veces te piden que intercedas por alguien, que ores por alguien, y lo haces, pero después no sabes más nada de esa persona, porque intercedemos por personas que ni conocemos, nos dan el nombre, y no sabes qué pasó. Y es bueno que te digan cómo están, qué pasó, porque sabemos que Dios obra, sabemos que Dios responde, sabemos que Dios contesta nuestro clamor. Y también vemos, que yo les decía de Pedro, pero también de Pablo. Y Pablo, en un momento, él iba, podemos ver Hechos 16, que estaba en Filipos, y él iba caminando a orar. ¿Y qué pasó? Se le cruzó una mujer, una muchacha, que tenía el espíritu de adivinación. Y era alguien que estaba, alguien la manejaba, en que cobraba por eso, que tenía amos. Y esta mujer empezó a estar hablando y molestando a Pablo. ¿Y Pablo qué hizo? Reprendió ese espíritu de adivinación. Y esa mujer inmediatamente fue libre. Claro, al ser libre, sus amos perdían plata, se enojaron, dijeron, ¿qué pasó? Ya ahora no podemos tener ganancia de esto que hacía esta mujer. Entonces lo acusaron a Pablo y Silas y lo encarcelaron. A diferencia de Pedro en este momento, a ellos lo azotaron, lo torturaron, lo golpearon, lo dejaron lastimados y le pusieron cepos en sus piernas para que no se pueda mover, no se pueda escapar. Entonces yo pienso en una prisión más en esa época. Las prisiones ahora son feas, desagradables. Se imaginan en esa época lo que sería. Y además, estando golpeado, su espalda, abierta su piel, el dolor que sentiría. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Pablo? Pablo no se quedó lamentando lo que pasaba, no se quedó cuestionando por qué Dios estaba permitiendo esto. No, él empezó a clamar, a orar y adorar al Señor. Él empezó a interceder. Y fue tan grande esa intercesión que pasó algo que hizo después que el carcelero se fuera salvo. Pero les quiero leer el versículo 26 del capítulo 16 de Hechos.
que dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dice que fue tanto esa oración de Pablo y de Silas, y que cantaban, que adoraban al Señor, que sobrevino de repente un terremoto, hubo un mover en la tierra que sacudió todo y de tal forma que las cadenas de todos se rompieron y no fueron solamente ellos libres, sino también los otros presos que seguro también estaban presos injustamente. Y acá, a diferencia de lo de Pedro, vemos en Pedro que la iglesia oraba por Pedro, intercedía por Pedro, que nosotros como intercesores tenemos que interceder por el otro. Pero acá en Pablo vemos que intercedía por él. Y también, al interceder por él, también la bendición iba a sobrevenir en los demás. Y nosotros como intercesores también tenemos que interceder por nosotros. Puede ser que nosotros estamos siempre intercediendo por el otro, pero puede ser que en algún momento vos estás haciendo la voluntad de Dios, estás predicando como lo hacía Pablo, y el enemigo quiere atacarte y quiere oprimirte. Y puede ser que caigas también en una prisión en un momento. Y tenemos que hacer lo que hizo Pablo, clamar y adorar al Señor. Y no tener miedo, no tener temores. ¿Qué le pasó a Elías? Le sobrevino un temor. Él tuvo temor, desánimo y hasta deseó morirse. Porque Jezabel lo amenazó y él creyó en eso. Pero Pablo en este caso no bajó los brazos, no se quejó, él clamó. Entonces como intercesores tenemos que clamar también por nosotros. Si hay algo que todavía tenemos que romper con cadenas, si todavía hay alguna prisión que estamos, y saber que cuando nosotros nos ponemos a clamar e interceder por nosotros mismos, algo sobrenatural va a pasar, como este terremoto. Entonces, si vos te sentís que estás desanimado, que estás con temor, que sobrevino en vos algo que no es normal, empezá a interceder y va a haber un terremoto espiritual en tu vida. Dios es el que te llamó. Como llamó a Pedro y a Pablo, es Dios el que te llamó a vos, me llamó a mí para interceder. Como siempre digo, todos tenemos que ser intercesores. Yo escucho muchas veces en muchas personas y en personas que son los que están sirviendo, no, la intercesión no es lo mío. La intercesión es para el grupo de intercesión de la iglesia. Puede haber y hay grupos de intercesión, por eso somos parte del grupo de intercesión de cada congregación y de la institución. Pero todos tenemos que interceder. Todos tenemos que estar intercediendo para que algo suceda, que podamos ver la mano de Dios. Por eso, ustedes intercesores, motiven a los niños, a los jóvenes, a que comiencen a interceder. Yo otra vez estaba hablando, dando una enseñanza, y justo era de la intercesión y la guerra espiritual. Entonces les dije, bueno, ¿quién intercede? Y la verdad nadie intercedía, no, yo oro nada más. Pero no, nunca intercediste. Y no, eso es para los que están en el grupo de intercesión. Digo, no, ustedes tienen que interceder. Entonces les di como una tarea. Y bueno, la semana próxima que viene me tienen que decir si intercedieron por alguien específicamente o por ustedes. Y bueno, a la siguiente semana viene un joven y me dice que sí, que había intercedido, que era la primera vez, porque me tenía que decir a mí, tenía temor que yo le preguntara. La verdad me había olvidado de preguntarle, él mismo me lo dijo. Y dice que fue algo que nunca había sentido, porque lo había hecho de verdad. Había sentido que estaba clamando, que estaba sintiendo lo que el otro necesitaba. Estaba sensible, estaba clamando. Y dice que hasta lloró. Y eso es interceder. Es, como siempre lo decimos, ponernos en la brecha entre Dios y la otra persona. Y eso es lo que tenemos que contagiar en otros. Si todos estaríamos intercediendo, algo diferente pasaría
en el país, en la ciudad que vivimos, en las congregaciones. Grandes terremotos como pasó con Pablo. Siempre digo, cuando hablo con los hermanos, que la intercesión es como cuando das a luz. Tenés que sentirlo hasta que des a luz. Es dolor, es un mover en tu interior, en tu ser. Por eso seas hombre o mujer, lo tenés que sentir, no importa que... yo siempre me dicen los hombres, no, pero yo no sé lo que es dar a luz. Pero cuando intercedes lo sentís. Lo sentís que algo pasa en tu interior, algo se rompe, algo hay. Entonces, hermanos, si ustedes saben que hay personas que necesitan que estemos intercediendo porque están en cárceles espirituales, están en prisiones, están encadenados, tenés la solución para sus vidas, que es la intercesión. Entonces nos tenemos que poner como esa iglesia, clamar sin cesar. Acá en Miramar es una ciudad chica, pero al ser chica uno se conoce, pero hay una estadística que hay muchas personas que se quitan la vida. Por ser tan pequeña la ciudad, es muy grande la estadística de que se quitan la vida. Y en esta pandemia se quitaron mucho la vida y han dejado notas como que ya no querían vivir con toda esta situación. Y también han estado yendo a la iglesia personas que también se quisieron quitar la vida y gracias a Dios alguien estuvo ahí para detenerlos. Esas personas que se quieren quitar la vida están sufriendo, están en una prisión de tristeza, de depresión. Entonces, los intercesores de esta ciudad, de Miramar, estamos intercediendo para que esto ya no suceda más. Y son jóvenes, no es que son personas grandes las que se quitan la vida, son jóvenes. Entonces, hay que interceder en eso. No sé qué está pasando en tu barrio, en tu ciudad, alrededor de tu congregación, pero empezá a que el Señor te muestre en qué tenés que interceder. ¿Qué tenés que interceder para que se caigan esas cadenas que están atando a un montón de personas hace años? Vos tenés que en tu intercesión extender tu mano y sacar a esa persona de esa celda espiritual. Ya no podemos vivir encarcelados. Tenemos la solución, la libertad a través de la intercesión. Y yo lo que veía también es que las prisiones espirituales son las que utiliza Satanás para tenernos enjaulados. Satanás aprovecha que estamos mal, que las personas están mal, y te tiene encerrada. Entonces nosotros como intercesores tenemos que pedirle revelación a Dios para que nos muestre quién está encarcelado, quién está enjaulado y sacarlos de ahí. La voluntad de Dios es que hombres y mujeres sean libres, que ya no sufran más. Y hay mucho sufrimiento, hay mucha necesidad. Y nosotros como intercesores tenemos que clamar sin cesar para que las vidas sean libres de toda esclavitud, porque Satanás los esclaviza a las personas. Y nosotros tenemos que entender que la intercesión va de la mano de la guerra espiritual y tenemos que hacer guerra espiritual muchas veces para que esas personas sean libres y ya no sean presas ni esclavas de Satanás. Entonces, comiencen a interceder en esa dirección, de que haya libertad en las vidas, que los hogares ya no estén sufriendo en los matrimonios, que los hijos no se rebelen. Hay personas que son adictas a todo tipo de adicciones que haya. Tenemos que interceder para que ya no sean esclavas de esas adicciones. Hay personas que están heridas que estaban en el vientre de su madre y están sufriendo, están encadenadas de ese tiempo. Entonces nosotros tenemos que interceder para que sean libres en el nombre de Jesús. Como dice
en Juan 8:36, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y quién es el Hijo? Cristo es el que los está libertando y verdaderamente vamos a ser libres. Tenemos que ser libres en el nombre del Señor. Pero hay muchos que no conocen al Señor. Pero vos, intercesor, sos el que te vas a poner ahí, afuera de esa cárcel, a clamar, a interceder para que sea libre. Hay muchos que conocen al Señor y también necesitan ser libres. Bueno, también ponete ahí afuera, espiritualmente, de su casa, y empezá a interceder. Y también nosotros muchas veces nos sobrecargamos de muchas cosas y también tenemos que ser libres para poder interceder con libertad. Como siempre yo digo, si no estás en pecado, si estás en santidad, podés interceder con autoridad. Pero podemos tener ataques, pero que esos ataques no te opriman, que no haya excusa para decir, hoy no intercedo, hoy estoy cansado. Pedirle fuerzas al Señor, que te renueve. No permitas que caer en esa debilidad de decir, estoy cansado. Eso es lo que quiere Satanás, que no te pongas a interceder. Eso es lo que quiere Satanás, quitarte del lugar donde Dios te puso. Y tenés que saber esto. Yo siempre digo, los intercesores muchas veces estamos intercediendo, vemos que Dios responde, pero somos como los que estamos a un costado que no se conocen, pero Dios te conoce y sabes que estás clamando por alguien, sabes que estás intercediendo y Él te valora. Yo sé que somos un grupo de intercesores en la institución y cuando hay una necesidad, todos oramos por esa necesidad, pero puede ser que solamente vos lo conozcas a la persona que estás orando por el nombre y nunca tuviste una relación. Y puede ser que esa persona nunca te dijo gracias porque intercediste por él o por ella, pero Dios te ve y sabe que vos clamaste, que velaste por esa persona, que lloraste por esas personas, que intercediste por esa persona. Y Él valora cada minuto que vos estuviste clamando por alguien y Él te lo agradece. Por eso el intercesor no necesita aplausos de los demás, sino ¿de quién? De nuestro Creador, del Dios Todopoderoso. Él valora todo lo que haces. Entonces los animo a que clamen siempre. Vuelvo a decirles, Pedro y Pablo, ellos fueron llamados. Dios les cambió el nombre a los dos. Y eran difíciles, pero después demostraron cómo amaban a Dios y cómo le sirvieron. Los dos padecieron un montón de cosas. Los dos sabemos cómo murieron, pero ellos hacían todo por Dios. Y ellos fueron libres, porque ahí se glorificó el Señor. ¡Qué bendición! Se vio la respuesta de Pablo y se vio en la respuesta de la iglesia por Pedro. Qué hermoso que vos en tu casa, cuando intercedes a la madrugada, al horario que sea que Dios te muestre, Dios está escuchando ese clamor. Y cuando elevamos esa intercesión, ese clamor, tenés que saber que se están rompiendo cadenas en ese lugar que vos estás orando. Tenés que sentir esas cadenas que se rompen. Tenés que sentir que esas celdas se están abriendo. No sé si han tenido la oportunidad de ir alguna vez a un penal. Yo fui una vez. Y a mí me dio como algo de impresión cuando abren las puertas para que vayas pasando, abren la celda y se siente ese ruido. Y también cuando se cierra. Y acá no se tiene que cerrar esas celdas, se tienen que abrir y salir libres. Y pedir que ángeles visiten a esas personas enfermas, que ángeles visiten esos hogares y que ya nadie se quiera quitar la vida, que ya nadie esté sufriendo. Por eso, hermanos, me gustaría orar, estar intercediendo por nosotros y también por la iglesia. Le doy gracias a Dios por
el privilegio de pertenecer a esta institución, que podemos estar intercediendo, estamos ayunando, estamos orando y clamando por muchas peticiones. Algo tiene que suceder, algo en el reino espiritual tiene que pasar, algo en el reino espiritual tiene que suceder, como ese terremoto que pasó en Pablo. Algo se tiene que mover, lo tenemos que sentir. Tenés que sentir ese celo. Yo cuando intercedo, hasta que no tenga paz acá en mi pecho, yo siento acá ese mover. Si yo no tengo paz ahí, tengo que seguir intercediendo. Y intercedo hasta que realmente Dios me dice, ya está, ya me estoy encargando. Hay cosas que Dios responde inmediatamente, gloria a Dios. Hay otras peticiones que Dios responde más tarde y tenemos que seguir intercediendo. Hacete tu listita y si ves la respuesta, bueno, pones un tilde que ya Dios contestó. Y si no está la respuesta, seguí clamando sin cesar hasta que sea libre esa persona, esa familia, ese hogar, que ya no se destruya más nadie. En esta pandemia, lo que yo vi en lo personal, vi que los primeros 2 meses yo no salí de mi casa, ni salía a la vereda. Estuve encerrada 2 meses y siempre con el celo de decir, ¿por qué no nos podemos congregar? También los temores de la enfermedad. Y lo que vi es que Dios me fortaleció y me habló mucho, me mostró todo lo que iba a venir. Y eso me sirvió para que yo pudiera interceder, porque pasaron muchas cosas en los hermanos, muchos momentos difíciles, mucho sufrimiento, muchos se enfriaron, se alejaron y muchos se reconciliaron con el Señor después de tanto tiempo que estaban alejados. Pero se activó la intercesión en la iglesia. Bueno, lamentablemente el grupo de intercesión, no toda la iglesia, cuando toda la iglesia tiene que interceder. Pero bueno, vamos ahora a interceder, vamos a orar. Donde estés, ahora escuchando, cerrá los ojos y vamos a interceder. Vamos a interceder primeramente por nosotros. Fíjate si realmente vos estás tranquilo, si estás tranquila, si tenés paz, o hay algo que te está inquietando, hay algo que te está molestando y que no te deja interceder con libertad. Si hay algo que está impidiendo que intercedas con libertad, pedirle al Señor que te muestre. Y si hay algo que te está encadenando, que se rompan esas cadenas ahora y puedas interceder con libertad, con autoridad. Pero también tenés que saber esto. Podés estar golpeado por alguna situación como estuvo Pablo, pero él adoró al Señor, clamó al Señor y algo grande sucedió. Y algo grande va a suceder en nuestras vidas, algo grande va a suceder en nuestra familia, algo grande va a suceder en nuestra congregación. Tenés que clamar de esta forma, creyendo, teniendo fe y teniendo la convicción de que Dios es el que va a obrar, Dios es el que va a hacer la obra en nosotros. Y ahora ponete como la iglesia que estaba afuera de la cárcel cuando Pedro estaba encarcelado. Ponete a orar sin cesar por esas personas que están sufriendo. ¿Cuántas personas están internadas que le han dicho que no hay solución? Pero nosotros creemos que va a haber una solución, va a haber una respuesta, va a haber sanidad, va a haber un ángel que va a tocar esa vida como tocó a Pedro y se despertó. Va a haber un ángel que va a tocar esa vida y va a ir a esas habitaciones de esos hospitales, de esas clínicas. Tenés que clamar como esa iglesia que estaba ahí afuera clamando sin cesar, no bajaban la oración, no se cansaban, clamaban por el prójimo, clamaban para que sea libre. Y nosotros tenemos que clamar para que nuestros hermanos, que las personas que no lo conocen al Señor sean libres, ya no estén sufriendo. Lo tenemos que sentir nosotros, ese sufrimiento, para tener esa carga. Te damos gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de poder interceder y de poder clamar por tantas personas que te necesitan. Padre, te pido por todos estos intercesores que sigan adelante y que haya más intercesores que clamen sin cesar, que sientan lo que tú quieres
que estén sintiendo, que estén sensibles a la necesidad del prójimo. Te damos gracias, Señor, por todo. Confiamos en ti, Señor. Que Dios los bendiga, hermanos, y sientan que Dios está con nosotros siempre. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Cómo estuvo? Yo creo y seguro que tremendo, que Dios habló a tu vida, a cada uno. Dios tiene palabra para todos. Dios es así. Dios es fiel. Él nos sorprende cada día. Doy gracias a Dios por este tiempo y porque creo que ha sido un día bendecido para cada uno de nosotros. Doy gracias a Dios por los siervos que han traído la palabra en este día, por el tiempo que se tomaron, por la administración, por las declaraciones, por las oraciones, por la palabra, porque dice que la fe viene por el oír la palabra y es necesario que en este tiempo, en estos tiempos difíciles, escuchemos la palabra. Es necesario que en estos tiempos difíciles nos congreguemos para estar juntos como hermanos también en la casa de Dios. Es necesario que no nos acomodemos a estar viendo de casa, sino que nos congreguemos, que estemos juntos. Yo creo que este va a ser el último año que lo vamos a hacer así, yo creo presencial. Deseamos, necesitamos presencial, ¿sí? Bueno, que Dios te bendiga y creo que este ha sido un día espectacular, un día de bendición, un día que Dios quiso que sea. Dios te bendiga, bendecido.